Profesor Newton, muy buenas tardes. Les saluda el alumno Eduardo Rodríguez Otelo del doctorado de Derecho de la Universidad de Cervallejo. Y el presente video corresponde al trabajo de investigación final asignado al curso de seminario de investigación número 1. En tal sentido procederé a explicar justamente tanto mi tema como el desarrollo de las pautas previamente establecidas en el trabajo. En primer lugar, el nombre, el título que le he dado a mi trabajo es La excepcionalidad de la fijación de la tenencia compartida como expresión del principio de interés superior del niño en los juzgados de familia de San Martín, periodo 2020-2021. En primer lugar, la explicación de la realidad problemática. Como es de público conocimiento ahora último con los acontecimientos que han suscitado, la tenencia viene a ser un atributo de la personalidad, el cual consiste, como su nombre mismo lo señala, en tener bajo el cuidado y poder de los padres la custodia de un menor, en este caso de los menores hijos. ¿Cómo se da la tenencia? La tenencia, al ser un atributo de la personalidad, se origina a través de la convivencia que tienen los padres mutuamente, pero justamente a donde enfocamos la realidad problemática va con la separación de los niños. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez que los padres se separan, es que ellos de común acuerdo debieran señalar o establecer cuál sería el régimen bajo el cual los niños, hijos o hijas, quedarían a cargo de uno de los dos padres. La cordura, la prudencia nos diría que ambos padres llegarían a un acuerdo armonioso sin necesidad de llegar al órgano jurisdiccional para poder resolver o debatir sus problemas. Sin embargo, no siempre es así. Y al no estar de acuerdo los dos padres respecto de la custodia de los menores, es que se acude al órgano jurisdiccional a fin de que el juez, con mayor sapiencia y con mayor conocimiento de causa y de las leyes, pueda disponer u ordenar cuál de los padres tenga la custodia, en este caso la tenencia del menor. En ese sentido, cuando un padre o la madre busca la tenencia del menor, lo que quiere es tener o ostentar la custodia completa de los hijos y que el otro padre sea el que ejerce, o madre, sea la que ejerza el denominado régimen de visitas para el menor. Sin embargo, ahí es donde tiene el problema la asignación o la designación por parte del juez de la fijación de la tenencia. La realidad problemática se enfoca justamente en eso, en que la tenencia compartida o la orden que da el juez para determinar una tenencia compartida no siempre, en la mayoría de casos, se enfoca en el respeto al principio de interés superior del niño de los menores. ¿Y por qué se señala esto? Porque se podría dar o se da, tal como se ha visto previamente y justamente que en materia del presente trabajo, que el juez o la juez determina la tenencia compartida sin observar o analizar de manera pormenorizada y de manera detallada cuál ha sido o cuáles son las condiciones que podrían ser mejores para los hijos. Y lo único que hace simplemente el juez es determinar de manera alguna vez hasta robotizada y automática que un hijo o hija debe estar a la par 50-50 bajo la tenencia del padre o bajo la tenencia de la madre, al 50-50 como dice señalado, sin considerar que esto puede ser perjudicial para los hijos, no solamente a nivel educativo, sino a nivel psicológico y a nivel social en general. Esa es la realidad problemática que se quiere enfocar en el presente trabajo, ya que el juez debería atender cada caso concreto de manera individual, entendiendo de que no, en general, no todos los casos son iguales. Cada menor y cada familia y cada separación y cada pareja separada tiene una realidad completamente distinta a otra y no puede automatizarse la determinación de una tenencia compartida justamente en detrimento de las condiciones de vida que puede tener un menor tanto para el padre o como la madre. Pueden haber múltiples circunstancias que pueden dañar esta situación del menor, por ejemplo la convivencia con los padres, la determinación de una familia ensamblada,
las nuevas familias que tengan tanto papá o mamá, los antecedentes de violencia, la determinación de una pensión de alimentos previamente fijada y sin contar con otros problemas más que también pueden ser materia de abarco de estudio en el presente trabajo. Una vez abordada la realidad problemática, paso a exponer la justificación. ¿Por qué sería importante el presente trabajo? Considero yo que el presente trabajo es sumamente importante por cuanto plantearía, en primer lugar, cuáles son las bases teóricas y jurídicas que orientaron al juez a determinar cuáles fueron las ideas que motivaron su decisión, y una vez conocidas la justificación, la motivación, en este caso la fundamentación del juez, una vez conocida esta fundamentación, enfocar y determinar si este resultado, si esta orden, si esta sentencia que ha brindado el juez ha sido de manera social, de manera familiar, necesariamente adecuada para el menor. Determinar si la sentencia de tenencia compartida que ha dado el juez ha sido beneficiosa para el menor, que creo yo que es la parte fundamental del trabajo. No solamente establecer cuáles han sido las pautas del juez para determinar la tenencia compartida, sino que saber si el resultado de esta decisión judicial, de la sentencia judicial, ha sido una expresión del respeto al principio de interés superior del menor. ¿Esto en qué sentido? Viendo si en cada familia determinada, porque justamente eso es donde se tiene el trabajo, si cada familia ha cumplido de manera o cumple de manera adecuada luego de la sentencia judicial con brindarle lo necesario al menor para su correcto desarrollo. Por lo tanto, consideramos de que tiene una importancia como trabajo de investigación el saber que la tenencia compartida no debe ser necesariamente la regla para la determinación de los jueces al momento de establecer una discrepancia jurídica sobre la tenencia de un menor. En cuanto a la relevancia social, ¿quiénes se beneficiarían con la realización de ese trabajo? No solamente, obviamente, porque el trabajo es un poco ambicioso en el sentido de determinar de que los magistrados mismos, tanto jueces y fiscales, tengan no solamente una idea clara de qué es o cuáles han sido los argumentos que determinan la tenencia compartida, que de por sí están en la ley, sino que más allá de eso, orientarse en que el raciocinio y la motivación que deben tener las resoluciones y las decisiones judiciales y fiscales se enfoquen justamente en el principio de interés superior en ello, atendiendo que cada caso concreto es distinto y cada caso concreto en este caso no puede evaluarse de manera generalizada, ¿no? En cuanto al valor teórico, ¿qué nuevos conceptos podría aportar en este sentido? Los nuevos conceptos, o en todo caso, como le digo, la ambición que uno tiene con ese trabajo es no solamente brindar un análisis y un estudio de las consecuencias de las sentencias judiciales de tenencia compartida, sino establecer parámetros adecuados para que en el futuro una nueva conceptualización de la tenencia compartida sea arraigada por parte no solamente de jueces, sino de fiscales, a fin de que podamos tener una idea clara de cuándo se debería tener de manera específica una orientación de cuándo debe haber o cuándo se debe decidir por la tenencia compartida y cuándo no se debe decidir por la tenencia compartida para determinado caso concreto. En cuanto al marco metodológico, tengo que decir, obviamente, este tema también es importante. El trabajo va a tener ese tipo básico, tiene el enfoque cualitativo. En cuanto al diseño, es de teoría fundamentada y el tipo de estudio es interdisciplinario, justamente atendiendo a las sugerencias que usted ha tenido a bien brindarme en clase. Este estudio no solamente está orientado al tema jurídico o al tema del análisis y el conocimiento de la norma en cuanto a materia de tenencia, sino también se va a enfocar en aspectos, por ejemplo, como el psicológico, como el sociológico, como el educativo, el aspecto económico, y de encontrar alguno más obviamente se precisará dentro del trabajo, ya que, como bien me he referido previamente, no solamente es enfocarse en ver cuáles han sido las consecuencias o cuáles han sido las decisiones judiciales o cuál es la cantidad de casos de tenencia compartida se han dado, sino
ver cuál ha sido si el resultado de la tenencia compartida ha sido positivo para el menor o no. Y finalmente, en cuanto al paradigma hermenéutico, ¿no? El paradigma es un paradigma hermenéutico. Finalmente, doctor, la explicación de las teorías relacionadas a mi tema. Obviamente el tema del trabajo de investigación pasa por la rama del derecho de familia, pero como bien se ha señalado, se abarcan muchos, un enfoque a nivel jurídico que abarca no solamente derecho de familia, sino derecho constitucional también. Así que dentro de las teorías que abarcan mi tema encontramos cuatro, o he encontrado cuatro, en este caso la teoría fundamentalista de los derechos humanos, mediante la cual se busca o se ha buscado establecer que los derechos de la persona no solo sean un atributo de la personalidad, sino que son muestras o rasgos del ser humano que tienen que ser enfocados desde la moral. ¿Cómo se explica esto? Con el hecho de que los derechos humanos como aspecto inherente de la propia persona, uno debe buscar más allá de lo que simplemente significa la normatividad o el aspecto positivo de la norma. Hay que encontrar una manera de enfocar los derechos fundamentales justamente en cuanto al tema del caso, en la medida de que, tal como lo señala el título del tema, los derechos humanos se vean respetados específicamente en el aspecto de los menores y, como bien se ha señalado, en el tema del respeto del principio de interés superior del niño como una regla fundamental para que los menores tengan una adecuada proyección de vida en cuanto a su bienestar y a su desarrollo antes de la adultez. Otra teoría que encuentro es la teoría de la dualidad parental. Esta teoría habla sobre el hecho de que ambos padres deben tener un tiempo equitativo, no a nivel de cantidad, sino al nivel de calidad, en ese sentido, de la cual no solamente sea el padre o la madre que tenga la custodia del menor quien se encargue necesariamente de todos los cuidados que deba tener el menor, sino que el tiempo, el número de horas y determinadas responsabilidades de los padres tienen que ser establecidas o equiparadas de manera que el menor no pueda verse afectado en su desarrollo. Otra de las teorías relacionadas al tema es la teoría de la regla de aproximación, que se asemeja un poco a la teoría anterior de la dualidad parental, sino que en este caso la regla de aproximación habla de que el tiempo que tenga, o el tiempo o la cantidad de espacio que pueda tener el menor con cada uno de los padres debe ser aprovechado al máximo. Cuando el menor esté con el padre o la madre que tenga la tenencia, o en este caso que tenga el régimen de visitas, debe ser aprovechado de una manera correcta y adecuada en aras de que este menor se desarrolle correctamente. Y finalmente, la última teoría que he podido encontrar y definitivamente también forma parte de materia de este trabajo es la teoría del síndrome de la alienación parental. Si bien es cierto, es bastante conocido de que esta es un diagnóstico, el síndrome de la alienación parental constituye no solamente un diagnóstico, sino una herramienta adecuada para poder determinar en qué casos uno de los padres puede ejercer una influencia negativa o nociva respecto del menor o de los menores contra el otro padre adversario que no ostenta la tenencia. En este sentido es creo que hasta deductivo el hecho de tener en cuenta de que ambos padres se merecen respeto incluso cuando no ostentan directamente la tenencia y custodia del menor. Y en base a ese principio de respeto que tienen que tener ambos padres es que no es admisible que entre ellos exista cualquier tipo de medio directo o indirecto que pueda condicionar la percepción que tiene el menor respecto del otro padre. Puede haber sido agresiones o no agresiones, o simplemente meras manifestaciones negativas respecto del otro padre que puedan condicionar la visión del menor respecto del padre que no ostenta la tenencia, y viceversa, ¿no? Porque eso no se aplica solamente a uno, sino puede establecerse a los dos padres. En este sentido, doctor, considero de que dar por satisfecha
las pautas que usted ha solicitado para el presente trabajo de investigación y esperando que el mismo haya cubrido con las expectativas del mismo plazo a terminar el presente trabajo, agradeciéndole por el tiempo.